Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Para empezar esta entrevista, me gustaría saber si me puede decir su nombre, la fecha de hoy y el lugar en el que estamos. Hoy es 5 de junio de 2025. 25. Mi nombre es Takbor Barakian Dikchekenyan. Súper. Sí. Y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole sobre la historia de su familia. Me gustaría empezar con lo que usted pueda saber sobre su familia antes del genocidio. Sí, ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivieron? Mi familia paterna vivía en Sibirisa, en la provincia de Ankara, y ellos tuvieron que irse cuando los obligaron a la limpieza étnica que hicieron los turcos otomanos en esa época, y llegaron al Uruguay en 1921. Llegaron acá. Y bueno, se establecieron en el barrio de La Teja, y mi abuelo empezó a hacer trabajitos como fabricar calzados o tipo chancletitas o alpargatas, y él las vendía por la calle con un palo donde iban colgadas todas en el hombro y gritando zapatero, zapatero, y así se fue haciendo de a poquito. Bien. Hasta que un día se estableció en el rubro de carnicería, nada que ver con zapatero. Sí. Y trabajó años con eso. ¿Y del lado de su madre, sabe Del un lado de poco? mi madre, también zapateros. Mi abuelo materno, zapatero también. Vivieron en la ciudad de Marash. Sí, pero no toda la vida vivieron en Marash. La familia de mi madre había emigrado de la ciudad de Yuyi en Karabaj. En Karabaj se mudaron para Marash. Se fueron más a occidente, ¿no? En esa época. Y de Marash vinieron. Y de Marash vinieron para acá, ¿verdad? Sí. Vinieron para de Marash vinieron para acá. Cuando emigraron forzosamente, ¿viste? Que los hicieron dejar sus casas y todo su bien. Una historia terrible, en verdad. Y quisiera saber, estas historias de su familia, ¿usted conoció a sus abuelos? ¿Las escuchó de sus abuelos o de sus padres? A mis abuelos y a mi abuela. Y a mis abuelas, las dos sí. Sí. Con mi abuela paterna prácticamente me crié en la misma casa. Con mi padre y mi madre, ¿no? Sí. Y me gustaría saber si sabe alguna historia como específica de ya sea el genocidio, la migración que ellos hicieron hacia acá, o digo de esta época, que usted haya escuchado cuando era niño, cuando era joven y que se haya quedado muy marcada con usted, que nos pueda compartir. Mi abuela más directamente no quería hablar mucho sobre eso porque era una situación dolorosa. Haber dejado su casa y sus bienes, ¿no? Y haber emigrado forzosamente. En el caso de la familia de mi madre nació en el Uruguay. Pero con el mismo nombre de mi madre venía una niña en el barco, en el viaje, que se les murió, se enfermó y se les murió. Y la lanzaron al mar. En aquella época, sí. Todos esos dolores, mis abuelos no querían hablar mucho de eso. Menos a nosotros, ¿viste? Pero era la realidad y la tuvimos que saber. Claro. Y ahora quiero preguntarle un poquito más, quiero entrar ahora en su historia. ¿Usted dónde nace? ¿Aquí? Yo nací en Montevideo. ¿Y me podrá platicar un poquito sobre su infancia
cómo fue crecer aquí en Uruguay, a qué escuela iba, en qué institución estaba involucrado. Yo fui a la escuela pública uruguaya, que estaba a 200 metros de mi casa, de mi residencia. Y además llegaba a mi casa al mediodía, almorzaba muy rápidamente y venía el ómnibus que me llevaba al colegio armenio. Así que tenía doble horario de colegio. Con el colegio nacional y con el colegio armenio. Y en el colegio armenio, ¿qué tipo de cosas aprendía? ¿Aprendió usted a...? Aprendí a leer y a escribir, por supuesto, sí. Y creciendo... ¿Estuvo involucrado en alguno de estos grupos, ya sea de scouts o de...? Sí, fui scout en la UGAB, en el grupo Yerevan, 50, sí. Y cuando usted era niño, y sé que esto es como un sentimiento que va cambiando, ¿cuál era su entendimiento o su conexión con la idea de, bueno, yo no nada más soy uruguayo, sino soy uruguayo y soy armenio? O sea, ¿cuál era su sentido de identidad con el ser armenio? El armenio lo llevamos muy arraigado, pero sin desconocer que somos uruguayos. Estamos viviendo en una patria que amamos y queremos y defendemos también, ¿viste? Claro. Sí. Esta patria que se llama Uruguay es una patria chiquita, pero sí, que le tiene cariño, ¿no? También. Le tenemos cariño porque crecimos y todos son familiares, ¿viste? Claro. Y también le quería preguntar, ¿usted tiene hermanos o creció...? Tengo 2 hermanas. 2 hermanas, más grandes, más chicas. Una mayor y otra menor. Usted era el medio. Y le quiero hacer una pregunta que a veces digo, quizás es un poco difícil, no porque sea complicada, pero porque creo que es difícil elegir. Sí. Si me pudiera decir su mejor recuerdo de la infancia, ¿cuál sería? Mi mejor recuerdo siempre con mi papá. Allá tienes la foto de mi papá junto al vehículo. Esa foto de 1939. Sí, mi papá me llevaba a todos lados. Sí. Sí, pues también era el único niño, ¿verdad? Y con mi mamá también, ¿viste? Sí, también mis hermanas también. Claro. Mayor y menor. Sí. No, qué bonito. Tengo buenos recuerdos de mi infancia, sí. Y le quería preguntar, dice usted que creció, ¿verdad?, con su abuela paterna. Con mi abuela paterna, en casa. Sí. Quisiera saber qué festividades celebraban ustedes mientras crecía. Y con festividades me refiero, quizás celebraban la Navidad ortodoxa o el Año Nuevo. Sí. ¿Me puede platicar un poquito sobre eso? Sí, la Navidad ortodoxa. Y en realidad nos juntábamos en Navidad, el 25 de diciembre con toda la familia. Éramos más de 70 personas. ¡Wow! Sí. Del lado de mi padre, del lado de mi madre, mis tíos, todo. Nos juntamos y éramos muy numerosos. En Navidad también, festejando la Navidad como todo el mundo. Sí. Pero también nos reuníamos el 6 de enero. El 6 de enero nos reuníamos, sí. ¿Y qué tipo de actividades o comidas que comían? ¿Comían comida armenia en esas Mucha actividades? Comida armenia, sí. Comidas armenias, sí. Por supuesto que nos faltaba el tradicional lechón o cordero, ¿no? Que quizás un poco más las carnes, de la tradición. Sí. Y usted dice que fue a la iglesia armenia. A la iglesia armenia, sí. ¿Me puede platicar un poco cómo fue, la experiencia creciendo con esta fe? Sí. Mi abuela paterna de chiquito me llevaba a la iglesia ortodoxa armenia. Sí, yo crecí ahí y bueno, está. Súper. Y esta fue como una actividad un poco motivada por su abuela, entonces. También. Mis 2 abuelas. Mi otra abuela también, sí, por supuesto. También. Y ahora le quiero preguntar un poco sobre el idioma. Dice usted que aprendió el armenio en el la colegio. Escuela y con mis padres. ¿En casa se hablaba el armenio? En casa se hablaba en armenio. Mis padres
hablaba mucho en turco. Ok. Pero nunca me hablaban, se dirigían a mí hablando en turco. Ok. Evitaban en lo máximo de hablar delante mío en turco. Sí, para que usted no aprendiera. Sí. Claro. Súper. Y ahora le quiero preguntar, bien, como alguien que pues no es de aquí, ¿verdad? Que no sabe, si me pudiera contar ¿cómo es la comunidad armenia en Uruguay? ¿Cómo usted la describiría? Quizás cómo ha ido cambiando, no sé si me pueda contar un poco sobre eso. Claro. Pues sí, la comunidad armenia, te expliqué que hay divisiones, las divisiones un poco de extrema derecha, de un partido extremista, y bueno, y los otros, vamos a decirle, moderados o socialistas del otro lado, ¿no? Claro. Que aceptaban la Armenia soviética y otros que no la aceptaban, que combatían la Armenia soviética. Claro, sí. Sí. O sea, y también, como dice, aunque estén lejos, pues es una comunidad que ha estado, aunque estén lejos de Armenia, como involucrada políticamente, ¿verdad? También. Sí. Y a día de hoy, ¿a qué retos cree que se enfrenta la comunidad armenia acá en Uruguay? Y los retos que se enfrenta la comunidad armenia es la asimilación. Okay. La asimilación con el medio ambiente que antes no sucedía tanto. Okay. Estaban más arraigados a las tradiciones y a la cultura de nuestros padres. Claro. Sí. Y en este momento muchas familias se han asimilado, mucha gente se ha apartado. Solamente son armenios de apellido. Ok, o porque comen lemeyún. Por un ejemplo, ¿no? Sí, mi abuelo era armenio, comíamos lemeyún, te dicen, ¿viste? Pero muchos han perdido todo, ¿viste? Sí, que ya no están tan involucrados con la tradición, ¿verdad? Es que han perdido cultura, han perdido todo. Y ahora quiero entrar como en otro tema, pero ¿cómo era, no sé si estaba quizás consciente en su momento, pero cómo era el ambiente político en su infancia acá en Uruguay? ¿Y eso tuvo algún impacto en usted? El ambiente político nacional. Sí, nacional. Nacional. Bueno, en los años 60 estaba tenso el ambiente político porque estaba el movimiento Tupamaros, arraigado en mi barrio donde yo nací. Okay. Vimos enfrentamientos con las fuerzas del orden o con el ejército, por ejemplo, enfrentamientos fuertes que los tenía cerquita, a pocos metros de mi casa. Wow. Sí. Y bueno, crecimos. Claro. Ok, y ahora me gustaría saber, ya de grande, ¿usted qué estudió? ¿En qué terminó ejerciendo, o sea, trabajando? No sé si me pueda platicar un poquito. Y sí, bueno, yo trabajé, mi papá era mecánico, además de carnicero. Okay. Había sido mecánico en un taller importante. Y me gustaba mucho la mecánica, y mi padre tomaba trabajos de mecánica de gente conocida y trabajaba yo en ellos. Ok. Sí, me gustaba mucho. Qué padre. Y ahora quisiera entrar un poco en un tema más actual, por decir así, con la situación en Armenia. Y quiero hablar de la situación que pasó con Azerbaiyán y con Artsaj. Yo estuve en Nagorno-Karabaj, Ok, ¿nos puede platicar un poco sobre...? Estuve en el año 94, Ajá. En el último viaje que hice a Armenia. Ok. Y viajé a Nagorno-Karabaj. Sí. Cuéntame. Y veía el dolor de muchas familias que perdieron a sus hijos. Ok, claro. En las luchas, sí. Sí, ¿y qué impacto tuvo en usted el ir y ver como dice usted, el dolor y ver la situación a la que se enfrentaba en ese momento? Muchas cosas impactantes. Por ejemplo, no olvido nunca que cuando viajaba a Nagorno-Karabaj en las cercanías, había un tanque de guerra. Ok. Un tanque de guerra
donde le faltaba la torreta que había sido volada. Wow. Y los familiares ponían flores, llevaban flores todos los días ahí, donde habían muerto sus hijos. Sus claro, chicos, qué fuerte. Sí. Sí, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y cómo lo hace sentir, digo, toda esta situación estando quizás lejos? ¿Tiene un impacto? O sea, cuando escucha las noticias y escucha cómo se desarrolla. Estoy pendiente de las noticias todos los días, de lo que sucede en Rusia y en este momento, lo que sucede en Líbano también, en Israel, ¿viste? Claro, sí, todo lo que está... Claro. Yo estuve en Líbano también, en los años 80, en el 80 estuve en Líbano. Había una guerra civil, ¿no? La guerra civil entre cristianos y musulmanes, o más bien entre izquierda y derecha también, ¿no? Sí. En realidad, lo de cristianos y musulmanes era un decir, ¿viste? Pero los cristianos eran la gente que vivía en los edificios más lindos, buen nivel de todo, y los cristianos y los musulmanes eran los que vivían en las villas, ¿verdad? Claro. Sí, que luego digo que es, pues no sé si chistoso sea la palabra correcta, como los conflictos a veces, digo, te los venden siendo de una cosa cuando en realidad es otra, ¿verdad? Claro. Y es otro Y tú te asesorás directamente y ves que no era así. Claro. Ok, y me gustaría saber ahora un poco cuáles son sus esperanzas o expectativas para la comunidad armenia acá en Uruguay en un futuro. ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría que pasara? Aceleradamente nos estamos desintegrando. Ok. Nos estamos desintegrando. Tenemos muchas instituciones, muchos edificios lindos, preciosos, inversiones millonarias en infraestructura, pero estamos desapareciendo de a poquitito. Sí. Cada vez viene una generación, viene otra. Sí, entonces quizás como es que se preserve, ¿verdad? La cultura, la tradición. Eso es lo que estamos luchando por preservarnos, ¿viste? Pero está. Sí. Ok, y quisiera saber, para usted, ¿por qué es importante preservar el ser armenio y preservar esta identidad? Es parte de mi alma. Claro. Preservar, ¿no? Estoy contento de que mi hijo, aunque no está en la posición que yo deseaba, ¿viste? Está del otro lado está creciendo, y mis nietos en ambiente armenio, ¿no? Claro. Mi hijo se casó con la hija de un ex amigo mío, ¿viste? Y bueno, está. Sí, que siguen manteniendo sí, la cultura, sí. Y para usted, ¿cómo se vería o qué le haría justicia al genocidio armenio? O sea, ¿cómo se vería la justicia para usted en esta situación? ¿Cree que puede haber justicia ya tantos años después? No lo creo, porque los países europeos hacen lo que les conviene. Lo que les conviene o lo que quieren, ¿viste? Sí. Los países europeos no pueden hablar mucho de justicia cuando los mismos europeos fueron todos negreros. Comercializaban con negros, con seres humanos que cazaban como perros en el África. Sí. Casi todos envueltos. Menos Rusia, creo que todos los demás se dedicaron al comercio de esclavos. Sí, entonces creo que como que es la justicia quizás ya no es algo que se vaya a poder lograr. La justicia la hicieron los judíos, por ejemplo, porque no sé, compraron o arreglaron ciertas cifras, ¿viste? Sí, pero ¿usted cree que ya en esta situación es como pues muy tarde, ¿verdad? Y que ya no... Podría pasar algo, ¿viste? Pero no. La justicia le hace la fuerza. Sí, ok. La fuerza. Los armenios no tenemos fuerza, no tenemos armas, no tenemos mucho de eso.
Sí, que es parte de lo difícil, ¿no? Que no hay como una gran potencia. Sí. Que los armenios estábamos arraigados a Rusia durante muchos años, pero últimamente se ha ido desvaneciendo eso. Sigo con la esperanza de que lleguen que Rusia llegue a ayudarlos a los armenios, claro, como lo ha ayudado en el pasado. Gracias a Rusia, los armenios tenemos una patria. Gracias a Rusia. Sí, ok. Sí. ¿Y cree que con el tema de Arsá puede haber justicia? O sea, o también cree que ya no lo creo. Eso es una limpieza étnica que Europa ni siquiera quiso ver. Sí, qué fuerte. Ni lo esquivaban de los noticieros. Qué fuerte. Yo miro todos los noticieros, el francés, el de Europa, y todos han hecho lo mismo. Sí, que a veces, para el mundo es más fácil hacerse de ojos ciegos y... La única justicia es que Armenia se fortalezca y la logre por sí misma. Pues sí, digo que es duro, pero quizás es la realidad. Sí. Y ahora, si usted, ahora que estamos grabando esta entrevista, ¿verdad? Que va a inmortalizar un poco su historia, si pudiera dejar un consejo o un mensaje a la comunidad, tanto armenia uruguaya como Armenia, como mundo en general, ¿qué mensaje le gustaría a los dejar? armenios que no bajen los brazos y que traten de mantenerse y de conservar su lengua y sus tradiciones. Sí. Sí, que se mantenga la tradición, me gusta. Claro. Y creo que, hemos tocado ya un poco en esto durante la entrevista, pero ¿qué significa ser armenio para usted? Para armenio, nosotros tenemos una cultura de miles de años. Se habla de 5 o 6 mil años de cultura. Ya se sabía de Armenia cuando se fundó. Mi hijo se llama Haik Aram. Haik es el nombre del fundador de la clase armenia, ¿no? Ok. Sí. Y bueno, y Aram también. Sí, Aram. Su nombre, me he dado cuenta, yo como que no sabía que era un nombre muy común entre armenios, y decía, ay, Aram no sé qué, y me decían, ¿pero qué Aram? Claro. ¿Verdad? Sí. Ok, y para cerrar, como última pregunta para usted, le quisiera preguntar, si se pudiera describir a usted y a su identidad con 3 palabras, ¿qué palabras usaría? ¿Mi identidad? O sea, ¿quién es usted en 3 palabras? Armenio. Los vecinos les cuesta mencionar mi nombre. Me dice Armenio. Sí. Mucho, ¿viste? Claro, que es como, ¿quién es usted? ¿No? O sea, usted es armenio y es... Sí. ¡Súper! Pues bueno, esas eran todas mis preguntas. Si hay algo más que quiera compartir, este es el momento. Está bien. me alegro que estés tú en el tema ¿no? No, y pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer gracias a ti. tener esta conversación.